Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos de margen para que comience la jornada y así que todos los registrados se puedan conectar. ¿Empiezo yo? Esperamos 5 minutos y arrancamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Buenos días a todos. Comenzamos ya con la jornada y en primer lugar me gustaría presentarme. Yo soy Antonio Ruiz, soy el responsable del desarrollo de negocio de Levante, de la marca Aimin. También quiero evidentemente presentar a Aimin, que es una consultora internacional presente en más de 15 países, experta en la gestión integral de la innovación y entre ello la financiación pública, como veremos en esta presentación. Y también, evidentemente, comprende todo el acceso a los fondos Next Generation EU, tanto para grandes empresas como para pymes industriales. En España contamos con 3 oficinas, ubicadas en Madrid, Barcelona y Valencia, con una experiencia agregada de más de 35 años y un equipo de 150 personas. Una vez hecha esta pequeña introducción, os quería dar las gracias y la bienvenida por asistir a esta charla, coloquio,
Next Generation EU para pymes, cómo acceder a las nuevas ayudas Activa Financiación, que supone una continuación a otros webinars y eventos que hemos venido realizando para acercar la llegada de esta oportunidad histórica de transformación de las pymes industriales en nuestro país gracias a los fondos Next Generation. Como siempre, podéis ir compartiendo dudas y consultas en el chat que tenéis habilitado y al final de la exposición procederemos a resolver todas las dudas. Dicho esto, como bien sabéis, en el sector industrial ha experimentado en 2021 una situación más que desafiante, ¿no?, en lo que respecta a la transformación y competitividad, que requiere de un impulso innovador a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0, que es lo que venimos a hablar en esta jornada, ¿no? Para abordar todas estas cuestiones, recientemente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de nuestro país ha publicado la convocatoria Activa Financiación, que hoy vamos a ver con dos expertos del sector, por nuestra parte desde AIMIN y también desde la empresa WeTrack, especialista en Industria 4.0. Me gustaría presentar a los ponentes, en primer lugar a mi compañero Doni Arrazazi, experto industrial que aportará las claves de la nueva ayuda Activa Financiación. Buenos días, Donia. Buenos días. Y posteriormente Marta Martí, directora de proyectos y especialista en plataformas de trazabilidad de WeTrack, que nos hablará de las best practices en Industria 4.0. Buenos días, Marta. Buenos días a todos. Con esto, y sin más dilación, yo voy a ceder la palabra a mi compañero Donia, quien nos va a permitir conocer todos los detalles de esta importante ayuda que supone, por fin, la llegada de los fondos Next Generation EU para pymes industriales. Adelante, Donia. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, como sabéis, esta ayuda, no sé si podemos pasar a la presentación. Bueno, yo soy, como ha dicho Antonio, Industrial Expert en Naming, y el objetivo básicamente es poneros de manifiesto pues, que existe otras ayudas que no sean el PERTE, que todo el mundo hoy hablan de ello, y que además están muy dirigidas a pymes y que tienen como objetivo principal, pues en este caso, trabajar en la digitalización de la industria, ¿no? Como sabéis, básicamente tenemos tres grandes retos ahora mismo, que es la digitalización de las empresas de la industria, consecuencia de ello, la transformación de la sociedad para que los profesionales puedan adaptarse a esa digitalización y finalmente la parte de la sostenibilidad, que ahora mismo, después de todo lo que nos está pasando a nivel energético, pues es muy, muy importante, ¿no? Esta ayuda en concreto, que se llama Financia Activa, como he dicho, pues tiene como objetivo principal apoyar a las pymes y a las grandes empresas también, pero quiero enmarcar la parte de las pymes para que realizan esta transformación hasta su digitalización, ¿vale? Si podemos pasar al siguiente, por favor. Entonces, ¿quién está gestionando esta ayuda? Pues esta ayuda lo está gestionando el Ministerio de Industria. Hubo una convocatoria en agosto del año pasado, es una continuación de lo que del año pasado esta ayuda. Tiene, como he dicho, dentro de la política industrial de la Secretaría General de Industria y Pequeñas y Medianas Empresas, este impulso para la digitalización. Poner de manifiesto ahí que el 29 de abril pasado también han salido otras ayudas, que ya os comentaré seguramente en otra webinar, donde está enfocado en este caso a más de I+D, temas de I+D también en el ámbito industrial. Siguiente, por favor. Bueno, como hemos visto, en lo que consiste es básicamente apoyar actividades que están enfocadas a impulsar la industria conectada dentro de tus ámbitos de industria y de la producción, ¿vale? ¿De qué actividad estamos hablando? Pues de plataformas de interconexión, de solución para tratamiento de datos, de inteligencia artificial, gemelo digital, fabricación aditiva, proyecto de realidad aumentada, visión artificial, sensórica, etc. Todo lo que tiene relación con mejora de vuestra competitividad a través de solución de industria conectada entra en esta convocatoria. ¿Qué son los beneficiarios? Los beneficiarios son empresas que tienen una relación con actividad industrial, ¿vale? El SENAE es de 10 a 32 y a esto se puede añadir
pues servicios industriales tipo ingeniería, diseño y también actividades complementarias como envase, embalaje o almacenamiento. Ahí tener en cuenta, cuando el Ministerio habla de SENAE, no tienes que tener escritura o tu actividad de la empresa dentro de SENAE. Lo que tienes que demostrar es que el proyecto que estás haciendo está dentro de esta actividad industrial, ¿vale? En cuanto a las actuaciones, ahí tenemos, pues, ya empieza a ser una cosa que ya trabajamos todos, que es, puede ser proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental. Investigación industrial, pues, son proyectos que estás realizando más bien en entorno laboratorio, con algún pequeño piloto, pero que no tiene relación directa con tu producción. El desarrollo experimental es que ya has probado la tecnología y ya lo quieres poner en marcha en tu ámbito industrial y tienes ya una o dos líneas haciendo este pequeño proyecto de desarrollo experimental. Y el tercero, con el menos intensidad de desarrollo y también menos intensidad, consecuentemente, de subvención, pues la innovación. Todo que pues, está en relación con mejora continua que puedes tener dentro de la empresa, ¿no? Siguiente, por favor. Vale, ¿de qué estamos hablando en cuanto a subvención y ayudas? A ver, esta ayuda tiene la peculiaridad de tener subvención y o financiación, ¿vale? Tú tienes la posibilidad de coger solo la parte de subvención o la parte de subvención más financiación. En este caso, si estamos hablando, hay como dos grandes líneas. Es Activa Pyme, que está ligado al Minimis, ¿no? Con el máximo de 200.000 euros en los 2 últimos años fiscales. El tema es, voy a ser sincero, yo creo que esta parte de ayudas con Minimis, pues pocas empresas pueden tener acceso a ellos porque los últimos 2 años, con todos los créditos ICO que hemos tenido para solventar los problemas de la pandemia, pues muchas pymes ya están a tope de estos Minimis, ¿no? Pero el otro, las grandes implantaciones, sí tiene mucho sentido y estamos hablando que si haces investigación industrial y eres una pequeña empresa, puedes conseguir hasta 50% de subvención. Una cosa muy interesante de esta ayuda, lo digo por el tema de tesorería, que es al contrario de otras ayudas donde tú ejecutas el proyecto y al final justificas el proyecto y te dan la subvención o la ayuda correspondiente. En este caso, cuando se resuelva, que seguramente será por septiembre, octubre, mediante la aportación de garantía, que es del 20% del préstamo que has pedido y del 100% de la subvención que has solicitado, te dan toda la ayuda que has solicitado, absolutamente toda la ayuda que has solicitado. Si has pedido un préstamo, además, si en el caso de Activa de grandes implementaciones, tienes 10 años para devolver el préstamo con 3 años de carencia con un tipo de interés de 0%. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, insisto, puedes elegir coger solo la subvención. Cuando en septiembre tengamos la resolución, pones las garantías del aval sobre la subvención que has pedido y te dan el 100% de la subvención en este momento. Yo creo que eso es un punto muy, muy destacable de esta ayuda y que las empresas en general pues les ayuda mucho, ¿no? Siguiente. Bueno, lo que había comentado, el tipo de ayuda, pues o tenemos el tema de préstamo de subvención y a nivel de presupuesto lo que estamos es, en el caso de Activa Pyme, pues unos 400.000 euros de gasto subvencional y 1 millón en caso de las medianas empresas. En caso de la subvención, en el caso de Activa grandes empresas, grandes implementaciones, como he dicho, para pequeñas empresas tenemos un 50% de gastos subvencionables, o sea, de subvención sobre el gasto. En el caso de la mediana, 20%, y en el caso de las grandes empresas, una subvención del 5%. ¿Vale? Por eso insisto que creo que para las pymes esto es una de las ayudas más interesantes en este momento y además, al contrario de otras ayudas, podéis ir solos. No hace falta montar grandes acuerdos de colaboración, etcétera, para poder huir del PERTE e ir a esta convocatoria que está muy bien, ¿no? En cuanto a tipología de ayudas, ¿qué se subvenciona? En este caso tenemos, en el caso de Activo grandes implantaciones, gastos de personal, material inventariable durante el proceso del proyecto y después colaboración externa de tipo tecnológico, ¿vale? Si tenéis que
contar, como en nuestro caso, por ejemplo, con nuestros amigos de WeTrack, pues tenéis la posibilidad de poner esta colaboración como gastos financiables. Siguiente, yo creo que con esto acabo. Eso es una pequeña dibujo de cómo está la solicitud. Poner en manifiesto que esta ayuda ya está en marcha y tenemos hasta el 17 de mayo para presentar el proyecto, ¿vale? Entonces, lo que estáis aquí, si no tenéis proyecto, siempre tenemos un proyecto dentro de la empresa porque siempre estamos trabajando en mejorar la competitividad de la empresa y sobre todo últimamente a través de esta digitalización. Estudiar bien el tipo de trabajo que estáis haciendo y proyectos y buscaríamos pues la línea, puede ser esta la línea adecuada, pero como insisto, hay otra ayuda que acaba de salir, va a haber otras en el futuro y podemos estudiarlo. Pues muchas gracias y cedo la palabra. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Donia. Sin duda, una información de mucho valor añadido que vamos a complementar ahora con Marta, que es directora de proyectos y especialista en plataformas de trazabilidad de WeTrack. Marta, cuando quieras puedes continuar. Vale, pues sí, súper interesante la información. Gracias, Antonio, por la presentación también. Como comentabas, soy especialista en digitalización de la cadena de suministro y de valor y directora de proyectos en WeTrack. WeTrack, para los que no nos conozcáis, hago una breve introducción. No se escucha, ¿verdad? Vamos a probar de nuevo, ¿se me escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, genial. Nada, estaba diciendo que es súper interesante la presentación de Donia y gracias, Antonio, por la presentación. Como comentaba, soy especialista en la digitalización de la cadena de suministro de valor y directora de proyectos en WeTrack. Y para los que no nos conozcáis, hago una breve presentación de WeTrack, si os parece. WeTrack nace de una vertical muy exigente como es la automoción y de la mano de un gran cliente como es Ford, y lo hace con el tracking de vehículos en campo. Detecta la necesidad de generar, trazar y monitorizar activos críticos en la cadena de valor y la supply chain, y lo que hace es ofrecer una solución dando visibilidad desde la materia prima, como pueden ser pues, materiales, aceros, pasando por un producto semiterminado como tornillos o cualquier otra componente, y llegando hasta productos como matrices, racks o cliente final y tiendas. El siguiente salto que da WeTrack es hacia la industria alimentaria, dando visibilidad y control sobre la cadena de frío, ya sea tanto en rodado como en alta mar. Y de ahí ya emerge con soluciones estandarizadas que se adaptan para dar un buen apoyo a la cadena de suministro y de valor de cualquier vertical. ¿Y cómo hacemos esto? Pues dotando a las empresas de inteligencia, donde los nervios serían la tecnología, ¿no? El Internet of Things, que es donde se generará el dato. El cerebro es la inteligencia artificial, el machine learning, ¿no? Que es nuestro core, donde se desarrolla el conocimiento. Y donde los ojos son una plataforma, una capa de visualización, donde tenemos unas vistas de control que nos dan visibilidad sobre nuestros activos, los indicadores que necesitamos para tomar decisiones o para comprender nuestra situación y actuar rápidamente, y las alertas que nos van a ayudar a actuar con rapidez. Hoy me gustaría compartir con vosotros lecciones aprendidas o las mejores prácticas que hemos detectado tanto de sesiones o de fases de análisis y consultoría, como de la implementación de proyectos de digitalización que espero que os sirvan de inspiración. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto, gracias. Nada, es un concepto así muy básico. Que se centra, bueno, cuando pensamos en proyectos de digitalización,
yo creo que lo primero que nos viene en mente es la optimización de procesos manuales, ¿no? Y del alcance a un control mayor sobre esos procesos que estamos automatizando, ¿no? Si simplificamos y desglosamos este proceso, lo primero comenzará por detectar cuáles son los activos que queremos seguir o trazar, ¿no? Cuando eso lo hacemos sobre un activo, lo que estaremos haciendo es localizar. Cuando esto lo llevamos a una repetición, lo llevamos a una frecuencia que necesitamos y a un volumen mayor, estaremos haciendo una trazabilidad. Cuando además lo que estamos haciendo es medir cómo está ese activo, el estado o incluso la operativa, estaremos monitorizando. Y esto será lo que nos permita actuar sobre nuestra operativa, sobre un proceso determinado, ¿no? Que es al final lo que nos va a aportar más control. Dependiendo de ese activo que queramos localizar, dependiendo de su valor, de su frecuencia de rotación, será lo que nos determinará qué tipo de tecnología utilicemos, ¿no? No utilizaremos la misma tecnología si el activo es una camiseta de algodón, que no se daña rápidamente, que además no tiene un valor extremadamente elevado. A lo mejor utilicemos una tecnología más económica, como puede ser el RFID, o si utilizamos un activo que pueda tener un mayor valor o sobre el que necesitamos saber muchísimo más o más frecuentemente, ¿no? Que igual podemos utilizar una tecnología Bluetooth o incluso saber su ubicación por GPS, etc. Además, dependiendo de la frecuencia de comunicación que necesitamos saber, utilizaremos un protocolo de comunicación u otro, ¿no? Ya sea, pues, si tiene una conectividad fácil porque está por tierra o porque tenemos una red wifi que podamos aprovechar, pues estaremos comunicando por estos protocolos. Si nos encontramos por alta mar, tendremos que hacer uso de una comunicación satelital. Y si además lo que hacemos es intentar maximizar esos recursos que tenemos, nace este concepto de hibridación tecnológica, que es el que nosotros predicamos y que hemos visto que da el máximo rendimiento a una inversión tecnológica, que se da la combinación de estas tecnologías y estos protocolos de comunicación para obtener tanta información como podamos y con la frecuencia que nosotros necesitamos. Si pasamos a la siguiente slide. Vale, genial. Gracias. Aquí os quiero comentar, os quiero dibujar de forma muy sencilla el flujo que nosotros identificamos que debería ser el foco de nuestra inversión tecnológica, ¿no? Empezando por generar más datos, es decir, yo lo que quiero es generar tanta información como me sea posible para entender, o sea, para que los análisis que yo pueda hacer sean lo más comparativos, o sea, para que ese análisis que yo tenga y las comparativas que hagamos sean lo más exactos posibles, pero no nos vale cualquier dato. Yo lo que quiero son datos fiables, datos de calidad. ¿Para qué? Para incrementar el dato que yo tengo. Y este volumen de información de calidad, además, lo que quiero hacer es traducirlo, ¿no? Quiero entender rápidamente qué es lo que me está diciendo este dato. ¿Para qué? Para tener mejores insights, que es lo que me va a permitir actuar de forma rápida. Y por consiguiente, lo que me va a apoyar para tener una escalabilidad mayor. Os cuento rápidamente dos casos, si os parece, de éxito que considero que son muy representativos de estos conceptos, tanto de la hibridación tecnológica como de este foco clave en qué es lo que queremos realizar y además hacerlo de forma muy centrada en esos activos que son los que me van a aportar a mi valor o sobre los aspectos sobre los que necesito tener visibilidad. Que además han nutrido de ayudas como estas y espero que os sirvan de inspiración. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, gracias. El primer caso se trata de tracking de activos indoor, o sea, en una planta cerrada.
Además, combina con protección de riesgos laborales y automatiza lo que es el reporting, ¿no? Compilación de informes. En este caso se trata de la industria, está localizada en la industria alimentaria, y el mayor dolor de la empresa eran ejercicios manuales muy extensos, sobre todo de recursos humanos, centrados en sustituciones que iban atribuidos a un mayor salario, horas extra, etcétera, que al final lo que hacían era consumir muchas horas de recursos muy capacitados que se podían dedicar a otros recursos, a otros ejercicios de recursos humanos, en lugar de estos ejercicios que se han podido automatizar. Además, al ser una planta de producción, tiene zonas que implican un alto riesgo, ya sea por el simple acceso o por una determinada estancia. En este caso, el mayor problema era una estancia con una contaminación acústica muy elevada, cuya estancia en esa zona no se recomendaba más de 30 minutos. Y además ineficiencias en la operativa con carretillas, de operarios que hacían más de un ejercicio encima de las carretillas y debajo de las carretillas, lo que les llevaba a esparcir las carretillas y no tener localizadas las carretillas cuando las necesitaran. ¿Cómo se le da solución a estos dolores que tenía la empresa? Combinando una tecnología Bluetooth con GPS. A los operarios que se mueven por la planta se les da una tarjeta que nosotros llamamos Pico, que la podemos concebir como una tarjeta de acceso a cualquier edificio o cuando cogemos el metro, que lo que hará será ser detectada por balizas que instalamos en la planta. ¿Qué hará eso? Hará dibujarnos el recorrido y el flujo de los operarios que se mueven por la planta, haciendo así una asignación de posibles sustituciones que se puedan atribuir a un salario diferente. ¿Qué nos dará además que les sirvió especialmente en este tiempo de pandemia? Pues nos trazará qué contactos han estado en contacto con qué contactos y además el tiempo de estancia en esas zonas. Es decir, qué contactos podemos descartar si ha habido un contagio, con qué contactos ha estado, qué contactos podemos descartar porque ha sido un tiempo inferior a 15 minutos, dónde está un riesgo mayor porque ha sido un espacio cerrado y ha sido más de 15 minutos, más de una hora. Y además, como donde vemos este cerebrito, nos referimos a, ya le hemos dicho al sistema que hay determinadas zonas en las que no conviene estar más de 30 minutos, que hará entonces reconocernos cuando un operario está más de 30 minutos en esa zona y nos dará una alarma. ¿Para qué? Para que podamos actuar rápidamente y podamos evitar que operarios estén en esa zona más del tiempo debido. ¿Cómo comunicamos? Pues en este caso nos aprovechamos de los recursos ya y de las inversiones hechas por parte del cliente, en este caso es una red Wi-Fi. Todo lo que sea indoor aprovecharemos esa inversión que ya está haciendo el cliente y comunicaremos por Wi-Fi. Y cuando nos salga por fuera, esas balizas comunicarán por celular como lo hace nuestro teléfono. Además, lo que hacemos es dotar las carretillas de GPS y de comunicación tanto con las balizas que tenemos repartidas por la planta como por celular también. Que hará que cuando un trabajador necesite coger una carretilla, no tenga que correr buscando la carretilla, sino que fácilmente pueda ver en su teléfono móvil dónde está la siguiente carretilla. ¿Qué les llevó a esto? Pues a una automatización de reportería sobre ejercicios de payroll, sustituciones, etcétera, muy rápida y totalmente automatizada, un control de las zonas de riesgo y una operativa mucho más eficiente. El siguiente caso de éxito que os quiero compartir, porque además creo que detalla, o sea, que resume esa habilitación tecnológica incluso mejor, porque combina muchas tecnologías y muchos protocolos de comunicación. Está centrado en el sector marítimo, en este caso una naviera, que tiene una cadena de suministro muy compleja por transportar
equipo refrigerado. Estoy hablando de contenedores refrigerados que ya puedan transportar mercancía sensible, como puedan ser farmacéutica, alimentación, etc. Además de ser una mercancía muy delicada, al tener un transporte tanto por tierra como por alta mar, lo que hace es que se tenga una rigidez muy grande a la hora de acceder a la información, o que sea prácticamente imposible en ciertas casuísticas. Y que además la calidad de esa información sea clave para determinadas decisiones que van de la mano de grandes sumas de dinero. En este caso, ¿cómo damos solución? En este caso lo que hacemos es dotar a los contenedores refrigerados de dispositivos que primero nos darán la ubicación exacta de nuestro contenedor refrigerado y que además medirán las condiciones de ese contenedor, ya sea la temperatura, la desviación entre temperatura óptima y real, cualquier vibración o alto impacto, si la puerta está abierta o está cerrada y cuándo ha sido, también muy relevante para detectar robos, o cuando la cadena de frío se rompe, dónde se ha roto y por qué. Y lo que nos ayudará a entender mejor nuestro operativo. Además, lo que hacemos es dotar de todo este control tanto a bordo de los barcos como en las instalaciones del cliente. De nuevo, lo que hacemos es darle esta inteligencia que viene de la mano del cliente, que al final es el que mejor conoce su operativa. Y le dirá al sistema cuáles son mis comportamientos normales, cuándo estoy saliendo a mis comportamientos normales y cuándo necesito que me avises. ¿Y qué protocolos de comunicación hemos utilizado para asegurar que esa comunicación sigue la frecuencia que nosotros necesitamos? Pues cuando estemos por tierra, lo que queremos será utilizar una comunicación barata, que además cuando no se puede optar por wifi, que será la célula, ya sea de camino al barco o sea de camino al cliente. Cuando estemos arriba del barco, lo que haremos será comunicar por wifi o por satelital cuando estemos en abierta mar. Pero como las comunicaciones satelitales sabemos que tienen un coste elevado, lo que haremos será crear una red LoRa, que lo que hará será crear una red dentro del barco, cogiendo toda la información de cada uno de los contenedores para que no tenga que comunicar de forma individual, sino que lo harán de forma colectiva, de una única comunicación que nutrirá al sistema. De este modo lo que tenemos es una frecuencia constante de comunicación y de información sobre nuestros activos. Además, lo que aquí se hace es aprovechar esta inversión tecnológica que ya se ha hecho y ese gateway que hemos instalado en los buques para además nutrir de la posición del barco. ¿Y que estamos consiguiendo aquí? Trazar tanto lo que es el barco como son los contenedores que tenemos a bordo y que después irán de camino al cliente. ¿Para qué? Para además comprender esa ruta que tienen nuestros activos y entender si se está desviando de la ruta óptima y por qué lo está haciendo, si ha sido por condiciones meteorológicas o hay alguna optimización que nosotros podamos hacer. Que además, en este caso, les ha venido muy bien para poder marcarse objetivos de sostenibilidad realistas y que vayan, que sean alcanzables y que tengan sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo ambiciosos. Pues estos son los casos de uso que os quería transmitir y que espero que os hayan servido de inspiración. Y nada, cualquier pregunta, aquí estamos. Muchas gracias, Marta. Muy clarificadora tu exposición, sin duda, muchas oportunidades abiertas para empresas industriales de distintos sectores en incorporar pues, esa innovación tecnológica, ¿no?, puntera que hacéis para mejorar su actividad. Vamos a comenzar con algunas preguntas que nos hacen llegar. Yo tengo un par mías, personales, o sea que os las voy a plantear y luego ya pasamos a las del público. Hemos estado viendo el tema de la ayuda, pero a mí no me ha quedado. Yo me quiero poner en el rol o en el papel de una gran empresa. Yo como gran empresa aquí en España tengo este tipo de proyectos, como nos ha explicado Marta,
¿qué tipo de subvención a fondo perdido podría yo optar con esta ayuda? Donia, como gran empresa. Como gran empresa, bueno, entrarías en la línea de activa, la segunda, la que no es enfocado simplemente a pymes, y donde tú puedas conseguir pedir un 5% de subvención y el resto en préstamo al 0%, ¿vale? La financiación, pues como he comentado antes, 10 años para devolver, 3 años de carencia. Y lo interesante, pues poder tener toda esta ayuda pues al final de este año, antes del final del año. Vale. Es entonces realmente donde sí es interesante, porque hay ayudas similares que pueden darnos esta financiación sin tener que ser industria conectada a día de hoy. El donde es interesante realmente es para las pymes, entonces, para la mediana empresa, ¿no? Correcto. Eso es realmente, a nivel estratégico, yo creo que es la más interesante ahora mismo, es para las pymes. Es una pyme industrial que quiere implantar una solución innovadora de industria conectada, las que ha comentado, por ejemplo, Marta ahora mismo, y que pues necesita de algún apoyo porque es una cosa completamente nueva dentro de su cadena de producción y que quiere implantarlo. Puede ir desde, imaginaros, un almacenamiento inteligente donde tengas, por ejemplo, palets que utilicen una forma de tracking y que puedas ver dónde se sitúan cada uno, etcétera, etcétera, y complementado por ello con el gemelo digital de producción para optimizar el proceso. Se puede hacer muchas cosas ahí. Yo, si quieres, si me permites, la mejor manera de saber en qué ayuda es saber a quién le ha dado el año pasado. Entonces, voy a listar los títulos de los que han ganado el año pasado. Entonces, tenemos desarrollo de filamentos sostenible para impresión 3D. Sistema de transporte y control de peso en fábrica de pimentón. Para deciros los diferentes tipos de industria. Cuando estamos hablando de industria, es industria agroalimentaria, industria salud, industria automoción, transporte. Ahí tenéis diferentes opciones, ¿no? Otro, fijaros, software de personalización de diseño de sofás. Otra industria, realmente. Implantación de tecnología de fabricación de piezas de técnica de inyectada en el sector automoción, en este caso, ¿no? Entonces, hay muchísimas posibilidades. Entonces, por eso no pensáis que el proyecto que tengáis no tiene relación con industria conectada. La industria conectada estamos hablando desde la automatización del proceso hasta pues hacer un tracking como lo está haciendo WeTrack para saber captar datos y hacer análisis de datos, ¿no? Entonces es un abanico muy importante. Y os animo, si no tenéis claro tipología, pues entráis en la página web del Ministerio, cogéis el listado de los aprobados del año pasado, que es un dato público, y podéis ver ahí la lista de los proyectos. Y para deciros la cantidad de financiación que han recibido, por ejemplo, pues 150.000, 80.000, 36.000, 97.000. Esto estoy hablando solo de la parte de subvención, ¿vale? De proyectos pues, que están alrededor de entre 100, 250.000 euros de presupuesto. Por lo tanto, es un proyecto, es una ayuda muy interesante. Ponemos ahí las horas de dedicación, están como gastos subvencionables, la colaboración externa también, los activos durante el proyecto también. Entonces, yo creo que ahí es una buena ayuda para estas implantaciones. Bueno, Marc, creo que me has respondido también la segunda pregunta que tenía, y era que respecto a los casos de éxito que nos ha planteado Marta, si estos casos eran subvencionables, eran aplicables a la convocatoria. Me has dicho claramente que sí, que Sí. por ejemplo el tracking, o los dos casos que comentaba Marta sobre tracking en el sector naval, en industria, que totalmente este proyecto sería subvencionable, sería aplicable, ¿no?, a esta ayuda. Vale, ya tengo una pregunta. Perdona, Donia. No, decía que totalmente, efectivamente es así. Este tipo de proyectos que nos ha enseñado Marta son típicamente proyectos que se enmarcan dentro de esta ayuda. Vale, voy a preguntarle a Marta, nos llega una pregunta que es mixta entre nuestra y de los ponentes, de los asistentes, y es que mucha empresa tiene la duda de, muy bien, yo tengo ganas de hacer proyectos de trazabilidad, de industria 4.0, de robótica, pero a veces no saben ni por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo, ¿no?, de cómo abarcar un proyecto de este tipo, evidentemente apoyándose siempre con empresas como puede ser WeTrack, ¿no? ¿Cómo lo arrancaríais? ¿Qué pasos daríais? Un poco, cuéntales lo fácil, ¿no?, entre comillas, que puede llegar a hacer si va acompañado con vosotros.
Bueno, yo creo que esta duda es súper legítima. Yo puedo dar la experiencia que tenemos en WeTrack y creo que, bueno, esta duda se manifiesta tanto en pequeñas como en grandes empresas. Queremos cambiar cosas y no sabemos al principio cómo, por eso lo que nosotros planteamos desde el principio es primero llevarlo en fases, o sea, llevarlo de forma paulatina, comenzar con una sesión de análisis de nuestra operativa y una fase, o sea, una fase consultora tecnológica y de ahí llevarlo a entregas que no sean intrusivas, que sean entregas con frecuencia, que no sean intrusivas y que se adapten a nuestra operativa. Porque al final lo que nosotros necesitamos entender es cómo estamos trabajando y lo que nos muestra la mayoría de las veces es que llegamos a resultados haciéndolo de esta forma, empezando como con entregas muy frecuentes, vamos cogiendo información y nos lleva a resultados que en muchas ocasiones no esperamos. Entonces yo lo que recomiendo es, sobre todo si no se ha tenido experiencia en proyectos de digitalización previamente, es hacerlo de una forma menos intrusiva, que se adapte a nuestra operativa y que nos dé valor constante, que nos permita, además, que nos dé la flexibilidad de redirigir el foco de nuestro proyecto si es necesario. Muy bien. No sé si con esto con mi contexto, o sea, lo que haríamos sería llevarlo como de poco a una magnitud mayor conforme vamos conociendo más sobre nuestra operativa. Es que yo creo que esto es algo que os pasará muy a menudo y es que la empresa, la que ya está dentro de una rueda haciendo proyectos de digitalización, de transformación digital, de industria conectada, etcétera, ya entiende cuál es el proceso y poco a poco, en base a sus recursos, a su disponibilidad, pues lo va ejecutando, ¿no? Pero ya aquellas, que hay muchas que todavía no han emprendido este camino, pues ahí donde yo creo que cuantas más facilidades le demos o mejor se lo asentemos, ¿no? Mejor lo entenderán y se podrán aventurar en este camino, ¿no? Ese es otro muy buen punto. O sea, entendemos inversiones tecnológicas como grandes inversiones y en realidad lo clave es entender dónde están nuestros focos de dolor. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer empezando en pequeño que nos van a mostrar claramente dónde tenemos que invertir nuestros recursos. Eso es. Donia, en función de esta pregunta hay otra duda que continúa, ¿no? Y digámoslo así, ya tengo clara como empresa qué proyecto voy a hacer, qué presupuesto tiene, las etapas, las fases, ¿no? De como decía Marta, que no sea de una forma muy intrusiva, sino que pueda ir yo adaptándome a mi día a día. Vale, y ahora, ¿cómo yo aprovecho esta ayuda? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos que tengo que hacer? Evidentemente, llamar a Amy para que les ayudemos, ¿no? Pero ¿cuáles son los siguientes pasos para poder presentar la ayuda, la financiación y poder tener esta subvención antes de empezar el proyecto? Vale, entonces, los proyectos son proyectos de máximo 24 meses de duración, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es presentar el proyecto antes del 17 de mayo en la plataforma del ministerio. Hay que rellenar una solicitud que pide una serie de datos dentro de esta plataforma, más, como siempre, yo voy a decir, una memoria, ¿no? Una memoria tanto económico de los gastos que va a tener en relación a los gastos subvencionables y una memoria técnica definiendo muy bien qué vas a realizar, ¿no? Para saber si tu proyecto es investigación industrial o solo experimental, lo que pide el ministerio es que lo certifiques o lo precertifiques, como queramos llamarlo, ¿no? Es una certificación ex ante, a saber, una certificación antes de hacer el proyecto. Entonces, tú presentas la memoria a una certificadora antes de presentarlo al ministerio y ella pues te va a decir si este proyecto está considerado como investigación industrial o desarrollo experimental. Me vais a decir, es que antes del 17 de mayo no voy a tener ni la memoria así, pero tener el certificado de la certificadora fue difícil. No pasa nada porque el propio ministerio tiene contemplado que se puede presentar esta certificación cuando se subsane, en el periodo de subsanación. ¿Vale? Entonces, imaginaros que presentamos el 17 de mayo el proyecto, más o menos tardarán 3 semanas, un mes para pedir las primeras subsanaciones. Estamos hablando del 17 de junio y ahí tendremos otra vez 15 días para presentarlo.
Por lo que tenemos hasta final de junio para presentar esta certificación, por lo que ahí no hay problema, ¿vale? Y cuanto a recibir la ayuda antes, pues cuando presentamos el proyecto, tú puedes poner, tiene un efecto incentivador esta ayuda. Por lo tanto, tú puedes poner las facturas y las horas a partir del momento que has presentado el proyecto, nunca antes, ¿vale? Entonces, a partir de, puede ser el día siguiente, el 18 de mayo, para decir algo, puede ser en septiembre. Eso no tienes limitación en este caso. El único que, si pones a partir de septiembre, pues estos 2 meses, 3 meses, pues evidentemente no puedes poner ninguna factura ni horas hombres correspondientes a estos meses. Por lo tanto, bastante normal en este caso dentro de lo que hace el Ministro de Industria. Es una, iba a decir, convocatoria estándar. No tiene la complejidad de otras ayudas que estamos viendo ahora con muchos acuerdos de colaboración, tengo que ir con pymes, etcétera, etcétera. Esta es sencilla, esta es vuestro día a día de lo que están haciendo las pymes realmente y es un apoyo para que estas implantaciones de industria conectada pues se haga de forma lo más eficaz posible para la industria. Muy bien. Tengo un par de preguntas más, que es que me preguntan si esto además es compatible con el resto de incentivos o ayudas no, incentivos en este caso, porque si ya solicitas una ayuda para un proyecto, no puedes solicitar otra, no se puede solicitar para el mismo proyecto varias ayudas, o sí puedes, pero luego al final te tienes que quedar solamente con una, ¿no? Dice que si estos proyectos son compatibles con otros incentivos, Donia, pues le puedo responder yo también, vamos, esto es claro. Sí, a ver, las ayudas entre sí siempre son compatibles siempre en cuando tú no sobrepasas en subvención el coste del proyecto. Eso es una perogrullada, pero es así. Entonces, si tú pides 75% de presupuesto a esta convocatoria, tú no puedes pedir otro 75% para el mismo proyecto, ¿vale? Entonces, para decirlo de otra manera, una persona que va a una ayuda de un proyecto, esta misma persona, estas mismas horas, no puedes presentarlo en otra ayuda. Eso no es compatible. Pero sí es compatible con, por ejemplo, imaginaros que conseguimos que lo consideran como desarrollo experimental o investigación industrial. Este proyecto puedes presentarlo después en deducción fiscal, ¿vale? Porque al final, por I+D, porque además te dan precertificado, como he dicho antes. Entonces, puedes ir al final del año, pues presentar este proyecto, los gastos que ha tenido este proyecto en esta deducción fiscal. Correcto. Bueno, tendríamos también que ver exactamente si esto va a quedar en innovación o va a quedar en investigación y desarrollo, porque también si fuera investigación y desarrollo tendríamos activación de gasto, tendríamos que ver también el tramo subvencionable, porque quizá el personal que tuvieran en el proyecto también sería bonificable. Es decir, hay una serie de palancas que aquí se pueden complementar, pero va a depender de la tipología del proyecto. Si es innovación, o si es I+D, y en qué grado de subvención también recibimos, ¿no?, del proyecto. Cristina Cano nos hace una pregunta, nos dice que dice, buenos días, mi empresa es pequeña y quisiera saber qué tipo de ayuda sería la adecuada para nosotros, que somos una empresa industrial de maquinaria. Y antes de incluso ceder la pregunta, con esta información es que es complicado, porque lo que te suelen subvencionar es el proyecto, no la empresa. Entonces, si no sabemos el proyecto... ¿Donia? Sí, primero saber el proyecto, eso es una cosa, pero bueno, suponiendo que tengan un proyecto de industria conectada, hacer una pequeña empresa, realmente tienes dos opciones, ¿vale? Está la activa pyme y la activa, iba a decir, normal, ¿vale? El activa normal, de lo que comenté, del 5, 20, 50% de subvención, en este caso si es pequeña podría conseguir el 50% de subvención, son, tener en cuenta horas hombres, algún intangible material que necesitas para hacer pues algunas pruebas, algunos unas pequeñas simulaciones, y tercero, la colaboración externa, ¿vale? Eso es un lado. Pero si es pequeña, puede entrar también en activa pyme. Y la activa pyme, el único que está sujeto a minimis. Y ahí lo que puedes poner ya son compra de activos. Es muy distinto, ¿vale? En un lado metes horas hombres, colaboración externa, etcétera. Si queréis es más tipología de proyecto relacionado con desarrollo. Y el otro lado, activa pyme, está más relacionado en puesta en marcha de activos, ¿vale? Entonces, si tú compras una máquina automatizada, una impresión 3D,
Entonces, este activo más la infraestructura que necesita para que funcione este activo, pues lo puedes meter en esta ayuda de Activa PYME. Y en este caso, tienes un 50% de subvención también, pero está sujeto a minimis. ¿Qué significa? Como máximo, vas a recibir de subvención 200.000 euros, que no está mal, ¿no? Pero bueno, eso es, habrá que analizar si ya has utilizado minimis en los 2 últimos años fiscales y por lo tanto ver cuánto te queda y ver hasta cuándo puedes pedir de ayudas. Muy bien. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Bueno, por supuesto, si alguno de los asistentes está interesado en contactar con alguno de los panelistas que tenemos hoy aquí, tanto con Marta como con Donia, nos podéis escribir a hola@aimin.com y estaremos encantados de poneros en contacto con ellos. Cerramos el webinar. Muchas gracias a todos y espero que os haya sido muy útil la información. Gracias. Hasta luego. Gracias.